Hola a todos, feliz año. ¿Cómo han ido esas vacaciones? Pues estamos en el 2018 y vamos a empezar este año con algo diferente en cuanto a las videoreseñas. No sé si llamarlas reseñas al minuto porque al final no van a ser un minuto, me conozco. Pero quiero comentar grapas o historias autoconclusivas en un solo tomo que por la razón que sea ya no se encuentran disponibles, se han descatalogado, no se han vuelto a publicar hace décadas y yo considero que, en mi opinión personal, tienen mucha calidad algunas de ellas y el resto merece la pena leerse. Así que nada más, empezamos con la primera de ellas. La primera es Conspiración, de Abnett y Cordy. Bueno, los autores, seguro que Abnett os suena porque ha sido el encargado del universo, junto con Lanning, el encargado del universo cósmico de Marvel durante muchos años. Nos ha dado historia como Guerra de Reyes y demás. Y Corday fue el responsable de una etapa de los X-Men de Morrison, un autor muy criticado por esa etapa, pero realmente no tuvo la culpa porque, como veréis aquí, es un autor europeo muy bueno que ha trabajado en muchos sitios. Y tenemos también un ejemplo de lo buen dibujante que es en la obra del bot de ECC Nosotros los Muertos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, es una obra pintada en la que, siguiendo la estela de Marvels, un periodista investiga una supuesta conspiración que implica al gobierno en la creación de todos los personajes y en todos los acontecimientos importantes del universo Marvel. De forma que lo que pensábamos que eran simples casualidades, que éramos simples momentos que han ocurrido por azar, todo estaba planificado y todo era parte de un plan del gobierno. Es un cómic muy bueno, todas las piezas encajan de forma perfecta para formar un puzzle al final. Y lo que más me gusta es que, aunque cambia muchas cosas desde el origen de los Cuatro Fantásticos hasta la picadura de Spider-Man, incluye desde la prehistoria de Marvel, por ejemplo, los monstruos de Kirby, todo eso está incluido aquí, pero no destruye nada, no hace retrocontinuidad. Es decisión del lector el decidir si esto es real o son los desvaríos de un viejo, de un antiguo miembro de los servicios secretos, que es el que le cuenta la historia al periodista. Se publicó en Forum hace muchísimos años, fijaos, está en pesetas, y es muy buena historia. No es muy difícil de encontrar, yo la recomiendo. Sé que es autoconclusiva, no hay que controlar en ningún sitio. La siguiente historia es esta, seguro que esta os suena más. Batman Spawn, de Frank Miller y Todd McFarlane. Probablemente todo el mundo conozca a tanto Batman como a Spawn. Quizá los más jóvenes no sepan que este personaje fue durante los 90 el más vendido con diferencia. Vendía millones. Y en Imagen, en aquella época era la editorial Cool, tenía casi un 20% del mercado. Entonces se hicieron muchísimos crossover entre sus personajes, Marvel, DC y de otras compañías. Para mí este es el mejor, junto con el de Wildcats X-Men. ¿Por qué? No es porque sea una historia trascendental, no es porque sea una obra maestra, sino porque el guionista Frank Miller, aquí tenemos a su Batman. O sea, tú lees Dark Knight, el retorno del Caballero Oscuro, y ese tono, esos diálogos, esa forma de dirigirse a Alfred, ese Batman de Miller está aquí. Eh, el dibujo, ya veis, es McFarlane, a mí me parece muy bueno. Si ya eres un hater o no te gusta, pues entonces no es lo tuyo. Pero el dibujo en sí le viene como un guante porque le saca mucho partido a las capas, a las sombras, a los callejones. Un cómic muy divertido que se lee de un tirón y está descatalogado y por problemas de derechos nunca va a ser editado de nuevo. Pero si tenéis la oportunidad, no lo perdáis. Y ahora entramos aquí en mi parte favorita, las grapas autoconclusivas Marvel, que son, por ejemplo, esta. Esta es una joya. Y esto es una patada en la boca a los defensores del Descompressive Storytelling, los que dicen que la forma de narrar clásica en una grapa ya no sirve. Mentira. Aquí esto es una grapa de la colección de Factor X en España el 71, en Estados Unidos no sé qué, no coinciden exactamente los números, pero da igual. Aquí Peter David que es en su mejor momento, luego cayó mucho por su depresión, su separación matrimonial, ya hace muchos años que no está a gran nivel, pero aquí junto con Joe Quesada, que ya era un dibujante que tenía una reputación y que era un hot favorite. Bueno, pues aquí tenemos una sesión con un psicólogo, un psiquiatra de cada uno de los miembros del grupo después de una misión especialmente dura, especialmente traumática.
y el guionista se dedica a ahondar en la personalidad de los personajes uno por uno, a deconstruirlos si queremos, enseñándonos por qué son como son, por qué funcionan como funcionan. El dibujo es buenísimo, no abusa del splash page de aquella época, no abusa, es muy detallado, una gran expresividad en las caras, y el guión es lo mejor de todo. Por ejemplo, aquí Mercurio, que es un personaje muy tosco, muy desagradable, muy borde, explica al psicólogo, que no voy a decir quién es, pero que es alguien también conocido, por qué es así. Y le pone el ejemplo de estar en una cola de supermercado cuando una señora no atina a dar con el pin del móvil, de la tarjeta, o no encuentra el cambio y tienes prisa. Esa sensación de agobio, esa sensación de que te están haciendo perder el tiempo, pues dice, así es como me siento yo cada segundo de mi vida. Después a Lorna, por qué lleva esos uniformes tan llamativos y tal, por una inseguridad, se siente insegura con su cuerpo y trata de sobrecompensarlo. Luego tenemos, bueno, esto es una cosa que traía aquí, Forum, que hacía una especie de resumen de los números publicados de los mutantes, esto no es importante. Tenemos a Guido, que es el fortachón, que es el gracioso del grupo, pues aquí te cuenta su tragedia. Es cada segundo de su vida, su poder mutante hace que su cuerpo le duela, sus huesos, sus articulaciones, y él no quiere que la gente le tenga pena, así que sobreactúa y hace el payaso. Jamie Madrox, cada uno tiene su historia, y de verdad este número es para quitarse el sombrero. Ojalá pronto, aunque sea dentro de Omnigols, lo reediten. What If es una colección muy criticada, todo el mundo dice que la mayoría era basura. Sí, la mayoría era basura, pero en el volumen 1 había auténticas joyas. Esta es mi favorita. ¿Y si el traje alienígena hubiera poseído a Spider-Man? Es una historia autoconclusiva de 24 grapas, en la que, dibujada por Mark Bagley, es uno de sus primeros trabajos. Mark Bagley, que a mí me gusta muchísimo. Puede que últimamente se haya dejado oír, pero este hombre es un artesano del medio. Y el dibujante es Danny Figueroa, que también es de la casa en Marvel, un hombre que ha hecho muchas cosas. Bueno, pues aquí nos cuenta que si en el momento en el que Spider-Man se separó del traje gracias a los cuatro fantásticos, a Red Richards, si por alguna razón el traje no hubiera podido ser separado, ¿qué habría pasado? Y te cuenta una historia genial en 24 páginas que involucra a muchísimos personajes del universo Marvel, una historia trágica como solían ser los What If, pero que tiene todo el sentido, en la que los personajes están perfectamente retratados, y la verdad, lo mejor que he leído en el What If es esto. Otra joya. Otra que me gusta mucho también, y si la familia del castigador no hubiera sido asesinada, pues es la esencia del What If. Contarte desde otro punto de vista qué hubiera pasado si un hecho trascendental del universo Marvel no hubiera ocurrido. Aquí nos hablan desde que el castigador, su familia no murió, entonces él continuó su carrera como policía, y una serie de acontecimientos hacen que todo cambie. Bueno, esto es una cosa que te incluían por el medio, porque estas historias no siempre tenían 24 páginas. No voy a decir el final, pero el final, digamos que el castigador está condenado en todos los universos a repetir su destino de una forma u otra. Y esta mucha gente se va a arrancar los pelos. Y si lo ves, no hubiera sido agente de S.H.I.E.L.D., dibujada por nada menos que por Rob Liefeld, uno de los primeros trabajos para Marvel. Es un cómic muy entretenido, y que básicamente Mark Millar volvió a contar de nuevo en su saga Enemigos del Estado. Aquí nos habla de que Lobezno no se llegó a unir a la Patrulla X, sino que lo hizo a S.H.I.E.L.D., y nos cuenta cómo fue escalando posiciones en la organización, ganándose la confianza de Nick Fury. Y bueno, muy entretenido, no es trascendental ni mucho menos, pero me gusta mucho. Quizás el mejor dibujo que ha hecho Liefeld en su vida. Y esto sí es una obra maestra para mí. Esta es la prueba de por qué Alan Moore es el mejor guionista de la historia. Es una grapa autoconclusiva, y te coge un personaje estándar de Image de aquella época. Majestic es el Superman del universo Wildstorm, y te plantea una historia en un futuro muy lejano, como en Star Wars. Miles de años, millones de años en el futuro, el universo está colapsando por esa teoría física que es la entropía. O sea, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero una segunda ley dice que en esa transformación se pierde una milésima
de energía para poder convertirse. Y la teoría de la física dice que tarde o temprano llegará a perderse tanta energía en ese cambio que el universo colapsará. Pues este es ese colapso y te cuenta que este personaje junto a otros, unos personajes creados por él que son una genialidad, desde una cepa de sífilis inteligente, un ordenador matemático, una especie de vampiro, aquí tenéis. Unos personajes que son geniales. Y te cuenta los últimos seres vivos del universo en un viaje hacia ninguna parte porque la entropía va a atraparlos tarde o temprano. Cómo se enfrentan a ellos. Hay personajes como el judío errante, que es un personaje de la mitología europea. La vampira que a fin de cuentas encuentra en el último momento el amor. Esa cepa de sífilis inteligente. Un cementerio de planetas genial. Y al final es un final bíblico. Si tienes unos mínimos conocimientos del universo Wildstorm, lo apreciarás muchísimo más, pero no hace falta. ¿Qué más tenemos aquí? Esto es una maravilla. Esto es el número 0 de Conan la leyenda, de Carl Busiek y Kerry North. Esto no sé realmente si está descatalogado, puede encontrarse todavía dentro de los libros en tapadura que sacó Planeta, pero bueno, esta es una grapa en la que lo primero que llama la atención es el dibujo. Este Gary North no tiene nada que ver con el que luego vimos en X-O Manowar. Fijaos en el detalle, fijaos en el color directo, sin entintado. Esto es una maravilla. Y la historia es una genialidad. La historia no nos presenta a Conan directamente como la mayoría de autores. Aquí, en un futuro, dentro de la era Iboria, en un futuro en el que Conan ya ha muerto y tal, un príncipe, que parece ser persa o musulmán y tal, encuentra en una cueva una estatua de Conan, ya veis, con un gran tesoro, y le pide a su visir que averigüe quién era esa persona. Aparece en una especie de textos antiguos y él empieza a contar la historia con las mismas palabras que Howard, el creador, el escritor original de Conan, empezaba. Sabed, oh príncipe, que entre los años en que los océanos negaron a Atlantis y los resplandecientes ciudades y los de la ascensión de los hijos de Arias, hubo una edad no soñada. A partir de ahí empieza a decir el poema contando. A estas tierras llegó Conan, el cimmerio, de cabellos negros, mirada huraña, espada en mano, un ladrón, un saqueador, un asesino. Y aquí te presenta el personaje. Esta es una presentación genial, perfecta para cualquiera que no conozca nada. Esto es perfecto. Y además, no es simplemente un recurso narrativo, sino que este personaje está relacionado con el propio Conan, como ya veríamos, y es un recurso narrativo para el resto de la serie. Una genialidad de Busiek. Otra cosa diferente. Travel, el secreto de Tia May. ¿Qué es esto? Bueno, esto está descatalogado y creo que no vamos a verlo nunca más porque Clemente, el editor de Panini, odia esta historia y ha dicho que no la va a reeditar. Si nos ponemos así, pues podía quitarse de en medio también Pecados del Pasado, que eso sí es una aberración. Pero bueno, ¿qué es? Pues esto cuando llegó Quesada a principios de los 2000 a Marvel, quiso diversificar un poco los géneros de la editorial y para ello contó con Mark Millar y Terry Dodson. Mark Millar, sabemos quién es, no hace falta presentarle. Terry Dodson es un autor que es especialista en dibujar a mujeres hermosas y mucha gente por ello lo critica. Hay gente que es especialista en dibujar maquinaria, aviones, caballos. Este hombre es muy bueno dibujando mujeres. ¿Qué problema hay? Y si alguien dice que las cosifica y tal, bueno, pues espero que esa gente sean consecuentes y cuando escuchen o vean un vídeo de Miley Cyrus, de cualquier cantante, Beyoncé, Rihanna, cualquiera, espero que cierren los ojos y sea consecuente con lo que dice. Bueno, pues esto es una traslación, digamos, de esas películas, no sé si llamarla de Antena 3 al mediodía o de Telecinco, en la que dos universitarias van a un trabajo de verano, conocen a otros chicos, es como un lío amoroso, pero se supone que esta es Tia May, se supone. Ya veis que ha cambiado mucho la historia, se parece más a la May de las películas de Homecoming que a la que recordamos todos. Y se supone que aquí en un principio estaba en continuidad cómo
cómo quizás tenga más relación con Peter Parker que ser su simple tía. Es muy divertida, con un argumento muy enrevesado de infidelidades, de amores, de rupturas. A mí me divirtió mucho y el dibujo me gusta también. No va a ser editado de nuevo y ahora mismo lo han sacado de continuidad, así que si a alguien le molesta los cambios que se supone que hace, que no se preocupe porque esto ya lo puede ver como un what if cualquiera. Muy divertido y la verdad lo recomiendo. Al igual que ¿esto qué es? Ministerio del Espacio de Warren Ellis y Chris Weston. Pues esto es una especie de ucronía en la que Ellis es un fanático de los aviones, de los viajes espaciales, de los cohetes, y él realiza una ucronía en la que plantea que Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, consiguió los conocimientos y la capacidad económica para ser la primera en llegar al espacio, la primera potencia, digamos, espacial del planeta. Te cuenta cómo fue los paso a paso. Aparecen personajes históricos como Churchill, lo tenéis aquí, y cuenta a la misma vez como esa riqueza, ese poderío británico que consiguió mantener y que hizo que el imperio no cayera, a la misma vez congeló a la sociedad, digamos. No hubo una evolución social, pero eso es una lectura entre páginas, no te lo dice directamente. La historia está contada en primera persona a través de este hombre que fue el creador de la Fuerza Aérea del Espacio y que tiene, la verdad, es el típico personaje de Ellis, desagradable, mal hablado, pero carismático. En fin, lo recomiendo mucho, está descatalogado, lo publicó Dolmen y no sé hasta qué punto es posible encontrarlo otra vez. Esto es una de mis cosas favoritas. Esto es línea vértigo, pero divertida. Creo en Frankie, es de Mike Carey. Y el dibujante Mark Empel y Sonny Liu. Mark Empel le trabajó en Sandman. Sonny Liu no he vuelto a conocer nada suyo. Es muy divertido. Es la historia de una chica, una adolescente, el que la conocemos estando a punto de perder la virginidad dentro de un coche cuando de repente empiezan a llover conejos. A su novio, digamos que le flipa la situación y no puede continuar, pero ella no le sorprende, solo se le enfada. Y por lo visto, no. Siguiendo un poco más adelante, llega a su casa y allí descubrimos que ella tiene su dios particular. Un dios que la protege y la cuida, pero es un dios muy celoso. A través de flashback, que el dibujo es una delicia, vemos como ella descubrió a ese dios de pequeñito y él la ha cuidado desde entonces siendo su mejor amigo. La protegía en todo, incluso ganando los juegos infantiles, da igual las chucherías que comiera, que nunca tenía caries, en fin. Pero llega un momento en que ella quiere tener su vida, su novio, sexo, pero el dios siempre la sobreprotege. La historia sigue más o menos así hasta que un amigo de la infancia que ha crecido y se ha convertido en un guapera se cruza en su camino y a partir de ahí todo cambia. Muy divertido, muy sorprendente, da varios giros de guión que la verdad te deja a cuadros y al final queda una historia muy diferente y muy divertida. Y bueno, esto de divertido tiene poco. Ruinas, otra vez de Ellis, Nielsen y Moller. ¿Qué es esto? Esto es el espejo oscuro de Marvels. Marvels de Busiek y Ross. Pues esto sería si todo hubiera ido mal. De nuevo tenemos aquí al narrador original de Marvels, a este periodista que está escribiendo un libro sobre los prodigios, pero en este mundo todo ha ido mal. Empezamos la historia viendo como el último Quinjet de los Vengadores es destruido por la Guardia Nacional. Es un mundo en el que cada maravilla que Marvel nos mostraba aquí ha salido mal. Aquí vemos a un Lobezno en el que su poder de curación mutante no ha acabado de funcionar y le ha dado una especie de cáncer. Vemos más adelante como, por ejemplo, Silver Surfer está orbitando muerto la atmósfera terrestre. Él se arrancó a sí mismo los pulmones para poder volver a sentir lo que era respirar. Vemos como un Nick Furia más paranoico que nunca y que no puede soportar la presión, hace una locura. Vemos como un Rick Jones nos cuenta, convertido en una especie de hippie alcohólico maltratador de una tal Marlo, nos cuenta cómo en su juventud vio algo que lo cambió todo, una mutación que lo salvó
de morir, pero a la misma vez lo convirtió en esto. Este es el Hule aquí, que no llegó a completarse. En fin, una historia cerrada en un solo volumen, que no ha vuelto a ser reeditada, pero que parece ser que van a reeditar de nuevo dentro de poco, y que te deja muy mal cuerpo cuando la lees, pero muy buena también. Esto es un cómic español de Roy Thomas, nada menos. Roy Thomas, el guionista de Marvel que ha creado tantas historias, pues en los años 90 hubo una editorial española, Dude Comics, que publicó un montón de cómics españoles, sí, pero también quería contar con autores de prestigio internacional, así que consiguió contactar con Roy Thomas y dio esta obra y otra que fue inconclusa, pero esta sí la terminó. ¿Es un gran guión? No, es una adaptación de Carmilla, que es básicamente el primer libro sobre los vampiros que hubo, incluso antes que el de Bram Stoker. Fue popular en su momento porque tenía ciertos toques lésbicos y tal, pero lo realmente llamativo aquí es el dibujo, que al principio está contado en dos tiempos, en la actualidad con Rafa Fonteriz, que ya veis que está bastante bien, pero donde realmente brilla la cosa es cuando pasamos al pasado y vemos aquí a un autor, Isaac del Rivero Jr., que esto es una maravilla. Fijaos en los detalles de este lápiz, porque lo que es directo lápiz no está intintado, y nos cuenta la historia de una niña a la que llega a su vida una joven muy misteriosa, y bueno, sigue las pautas de Drácula, poco a poco van descubriendo quién es esa, pero el dibujo es alucinante. Esto se encuentra por 3 o 5 euros de saldo y de verdad, aunque solo sea por el dibujo, merece la pena tenerse. La historia no es mala, es entretenida también, pero es un poco anecdótica. ¿Qué más? Esto. De nuevo Vértigo y de nuevo estos tomitos en tapa blanda de Norma, en su momento, Los dones de la noche. Esto no ha vuelto a ser reeditado y no entiendo por qué, porque es buenísimo. Esto es una historia de Paul Chotki, que tuvo bastantes historias en esa época, en los 90, y John Bolton. John Bolton ha hecho muchas cosas desde la serie limitada de Batman, de Man-Bat, perdón. También hizo Murena con Chris Claremont, y aquí nos cuenta un relato pintado, pero lejos de su estilo habitual. Aquí se deja llevar y hay mucho surrealismo, mucha influencia, no sé si llamar, de Dalí. Es un país, no sé, a medio camino entre medieval, en la que un rey cree que su hijo tiene visiones del futuro. Ese niño no tiene en verdad visiones, sino que su cuidador o su pedagogo, digamos, que es un judío, aunque no lo nombran así en la historia, pues le va contando historias, le va contando cuentos para que por la noche el niño sueñe y por la mañana dirija un poco la política del padre. Es una historia sobre el poder, la manipulación del poder y lo que ocurre cuando juegas con él. Muy buena, muy muy buena. A mí me ha gustado mucho y me sorprende que sea tan poco conocida y que no sea editado. Y el dibujo, ya veis, es un dibujo que tiene varios registros, pero muy onírico, muy, no sé, me gusta mucho. Son 2 tomos, queda cerrado, no necesitas leer más después de esto. Y una historia muy bien contada y muy bien narrada y que te queda al final con un buen sabor de boca. Y ahora esto que tampoco entiendo cómo no se ha publicado más. Empire, de Mark White y Barry Kitson. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una serie limitada que Mark White quiso publicar fuera de las editoriales principales, una especie de sello que se llama Gorilla, creo, que iba a englobar trabajos de autores independientes. Creo que Carlos Pacheco hizo algo allí, o iba a hacer. También Music hizo Sock Rockets. Y esto, que para mí es lo mejor de todo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si un villano conquista el mundo? Eso lo hemos visto muchas veces en What If o incluso últimamente en sagas. Pero al final siempre los héroes acaban ganando. Aquí no. Aquí el villano, que es una especie de Doctor Muerte, pero mucho más cabrón, ha conquistado el mundo, ha destruido a todos los héroes y ha impuesto un régimen que no se puede. No, esto no es la lucha de los héroes contra el villano para conseguir el poder de nuevo, para conseguir la libertad. No, aquí el villano ha ganado y no hay héroes, punto. Y te cuenta cómo funcionan las cosas una vez que el villano consigue el poder. ¿Qué hace? Te cuenta cómo los ministros
que él nombra para dirigir el mundo, digamos. A base de flashback te va contando cómo lo conquistó, y todo el tiempo está lleno de misterios, todo el mismo tiempo está lleno de giros del guión. Hay algunos personajes que son genialidades. Esto está fuera de Marvel y DC, con lo cual hay referencias sexuales, hay lenguaje muy fuerte, hay, en fin, imágenes que no verías en un cómic comercial normal, y personajes que te sorprenden. Yo lo compararía con lo típico, con Canción de Fuego y Hielo, como lo llamarán, Juego de Tronos, porque los personajes no son monolíticos. Tú crees que ya lo conoces y tal, y de repente flash, te da un giro, y el caso es que te explicas perfectamente por qué ese giro se produce. Esto lo publicó aquí Planeta en 8 o 9 grapas, y este es el tomo americano porque yo lo quería en tomo. Espero que alguien lo reedite alguna vez. Y ya para terminar, que se nos va el tiempo, tenemos Área 52. ¿Qué es Área 52? Pues es un cómic de Image que está fuera del noventerismo y tal, y es divertidísimo. Es básicamente a una soldado, una militar en nuestro mundo normal, que la envían a una base perdida en Antártida, perdida en el culo del mundo, y allí descubre que esa base tiene en su almacén todos los objetos que el ejército americano ha ido encontrando o ha ido descubriendo, desde Excalibur hasta trajes de supervelocidad, anillos de poder, todas las cosas frikis con las que flipamos, pues están aquí, existen, y el gobierno americano las tiene. Y algo pasa, que un ser o algo quiere hacerse con la base. Muy divertida, muy dinámica, con muchísimos guiños y giros guiños y homenajes al mundo del cómic, de los videojuegos, de la fantasía medieval, en fin, muy divertido. Se encuentra tirado, yo lo he visto hasta por 2 euros, y lo recomiendo porque había pasado un buen rato. Y nada más, esto es todo. Si os ha gustado, pues otro día podemos hacer más, y si no, pues la semana que viene seguiremos con las series normales. Un saludo y hasta la próxima.